Hola, bueno, hoy es 21 de octubre de 2020. Con toda mi trayectoria en la rama judicial, cuando pertenecí en la JUPEM, pues por allá tuve la ocasión de leer una obra que la traigo en la colación nuevamente, para que ustedes no caigan en este servilismo de la rama judicial. Y van a darse cuenta que la radiografía que se lee en esta obra de Álvaro Salón Becerra, un autor bogotano, que se titula Álvaro Salón Becerra. En esta oportunidad les voy a recomendar 4 obras de este gran escritor colombiano para que usted se muera de la risa de lo que nos pasa en Colombia. Esta obra es Al pueblo nunca le toca. Esta otra, a don Simeón Torrente ha dejado de beber, no beber, deber. El Delfín. De pronto ustedes han tenido la oportunidad. En esta ocasión, solamente me voy a referir aquí en esta obra de un tal Bernabé Bernal, porque es que me encanta lo satírico y la forma en que lo escribe y este autor. Y entonces es simplemente darle una recomendación a ustedes. Primero que todo, la lectura, no siempre de la jurisprudencia y de todas las obras, de los clásicos, en fin, que ya tendré en otra ocasión referirme, como a Dostoyevsky, como a Alejandro Dumas, como a Víctor Hugo, en esas obras pues que se ubican en el aspecto social, Crimen y Castigo, por ejemplo, Los hermanos Karamazov, en fin, bueno, sobre todo las de Dostoyevsky, en este aspecto del factor humano. Pero en esta ocasión es que miren ustedes esto y déjenme leerles, por favor, para que cuando tengan la oportunidad consigan esta obra. En el capítulo sexto, pues está a este señor, el protagonista, dice: en esta tercera novela de Álvaro Salón Becerra, consagrado ya con el éxito de las dos anteriores, don Simeón Torrente y El Delfín, un tal Bernabé Bernal es la vida tragicómica de un burócrata tímido, pero inteligente y culto, explotado por sus jefes y sus superiores, que son otros tantos farsantes de la política, la administración pública y la técnica. Con el novedoso sistema de referir paralelamente la vida del personaje y la de Bogotá y el país en un lazo determinado empleado en don Simeón Torrente, el autor pone a actuar al protagonista en 7 ambientes distintos. Bernabé Bernal es sucesivamente, primero, detective lugarteniente de un jefe liberal y de un conservador, secretario de un magistrado, subalterno de un militar, colaborador de un aristócrata bogotano y de un técnico. La acción abarca los últimos 60 años y la novela contiene referencias a los principales acontecimientos ocurridos en ese periodo. Las aventuras y desventuras de un empleado pusilánime, la comedia de la inteligencia, la sabiduría y la honestidad, la picaresca de la política, la justicia y la técnica. El ambiente de las oficinas públicas desfilan por estas páginas, relatadas con un vasto conocimiento de la realidad y una gracia que no merma ni decae a lo largo de la narración. Álvaro Salón Becerra ratifica en esta obra de un fondo sociológico sus dotes de agudo observador y fino humorista, abundantemente demostradas en las dos anteriores. Y entonces, cuando por acá en la página 124 estaba trabajando con un magistrado, dice así: pasaron 2 años, una noche en que sus áulicos le rendían el tradicional tributo quincenal. Después de haber comido y bebido inmoderadamente, murió a consecuencia de una congestión cerebral cuando galopeaba sobre una damisela en una casa de citas.
Los periódicos obviamente ocultaron la verdad y dieron del hecho la siguiente versión en una nota necrológica, 2 puntos, abre comillas. Víctima de una congestión cerebral producida por el intenso trabajo intelectual, falleció en el sagrado recinto de su hogar, rodeado por su esposa y sus hijos, el egregio jurisconsulto doctor Lázaro María Velandia, luminaria del Foro Nacional, obrero infatigable de la justicia, magistrado integrérrimo que enriqueció la jurisprudencia con páginas de antología, varón desprendido y generoso que le entregó a la República el tesoro de su inteligencia y su virtud, y no recibió nunca nada distinto de la admiración silenciosa de sus compatriotas. Puede decirse que el doctor Velandia murió como había vivido, con el Código Penal en la mano. Paz a la tumba del eximio jurista y recuerdo imperecedero para la memoria del hombre sabio, recto y desinteresado, cuya vida consagrada al servicio del derecho y cuya muerte en olor de juridicidad constituyen un ejemplo digno de ser imitado por las generaciones presentes y futuras. ¿Sabes cómo llaman ahora sus compañeras de oficio a la muchacha que tuvo el honor de que el doctor Velandia se le muriera encima? Me preguntó socarroneamente Rabanito. Pues la llaman el Código Penal. Ay, carajo, la verdad. Y uno ahora, ¿se acuerdan ustedes el tema de todos estos corruptos magistrados? Carajo, del cartel de la toga, y vuelve y por todos esos pasillos del Palacio de Justicia, en todo a nivel nacional, que no hacen sino pulular toda la corrupción campante y rampante. Mire lo que dice por acá entonces en este artículo, pues, que se lo recomiendo mucho para que ustedes pues miren la situación pintoresca. Y entonces por acá hace referencia a un asunto donde se ventilaba, dice aquí, la inmoralidad flotaba en el ambiente, el cohecho y el prevaricato deambulaban orondos por el tribunal, los juzgados y las fiscalías. El alcohol era el combustible que movía la maquinaria judicial. Todos los funcionarios bebían diariamente a expensas de los abogados y las partes. Y el enriquecimiento sin causa era el pan de cada día. Súbitamente un magistrado que ganaba 400 pesos mensuales o un juez que devengaban 250 resultaban inaugurando casas de 150.000. ¿Cuánto ganan ahora estos magistrados de las altas cortes? Ya no, 400 pesos. O un secretario, un sueldo de 160 aparecía conduciendo un automóvil de último modelo. Y la prensa informaba: absuelto conocido delincuente, escarcelado incondicionalmente ladrón encontrado infraganti, o sobreseimiento definitivo para Ampón con 19 entradas. Las diligencias de inspección ocular eran pretextos para que magistrados, jueces y empleados subalternos comieran hasta el hartazgo, bebieran hasta el último grado de embriaguez y recibieran presentes en dinero o en especie de los apoderados. Que si acaso no estamos por ahí, recuerden ustedes los últimos acontecimientos por un magistrado de un tribunal de Bogotá, también inmerso en estos temas, y sobre todo de esos favores sexuales con los subalternos, carajo. Un famoso penalista destinaba buena parte de sus cuantiosos ingresos a lo que él llamaba relaciones públicas. No estamos muy lejos todavía. ¿Cuántos de esos abogados del jet set no caen aquí? Cada día de la semana, uno pues es abogado penalista, pero de los de a pie.
Cada día de la semana, a partir de las 7 de la noche, recibía en su casa al personal de un juzgado diferente. Cuando a la madrugada los invitados se retiraban perdidamente borrachos por culpa de las oceánicas dosis de licor que habían apurado y absolutamente indigestos por obra de las pantagruélicas cantidades de comida que habían consumido, venía la distribución de premios. Al juez le introducía 1.000 pesos en el bolsillo, al secretario 500, al oficial mayor 250, al escribiente 100 y al portero 50, y a todos les decía: estos centavitos son para que les compren dulces a los niños, de parte mía. La gratitud de los funcionarios se manifestaba en forma de autos de sobreseimiento definitivo y sentencias absolutorias cuando el penalista actuaba de defensor, y de autos de proceder y sentencias condenatorias cuando representaba la parte civil. Y por acá hay otra parte que me encanta esto, cuando dice aquí: un día me encontraba en el foro, un café situado al frente del Palacio de Justicia, me imagino que ya de palo quemado. De pronto entró Besueburra, seguido por un individuo que tenía las manos atadas con esposas, a quien acompañaban 2 guardianes. Cerraban el cortejo un viejo y una vieja de aspecto humilde, que parecían ser los padres del preso. Se instalaron en una mesa contigua a la que yo ocupaba. Besueburra golpeó la mesa y dijo: tráiganos una botella de brandy, 3 estrellas y 6 copas. Bueno, compa, vamos a hacer el programa. La audiencia comienza a las 2, pero antes habrá que comer algo. ¿Le parece, doctor, que almorcemos en el Internacional?, le interpeló el viejo. Hombre, ¿qué va? Vamos al vividero. Cipote criadilla, la que venden allá. De las 2 a las 5 hablan el fiscal y el defensor. A esa hora yo decreto un receso y nos salimos a comer y a beber algo en Moisés. Reanudamos la audiencia a las 8, y a la 1 o 2 de la mañana salimos a festejar el triunfo. Pero ¿y el jurado condena? ¿Y si el jurado condena?, preguntó el viejo. Che, ¿tú me crees, marica? Si el jurado condena, yo declaro el veredicto contrario a la evidencia de los hechos y absuelvo, contestó Besueburra. El asco me impidió seguir oyendo. Las palabras del desvergonzado me sirvieron de vómito. Tuve que realizar un gran esfuerzo para contener las náuseas. Creo que aquel día se llenó la copa de mi repugnancia. ¿Esa era la justicia? Una feria donde la libertad y la honra de los ciudadanos se compraban a veces con crecidas sumas de dinero y a veces con una botella de licor y unas toscas viandas. Una subasta donde los autos y las sentencias eran rematados por el mejor postor. Un prostíbulo donde rameras de toga ofrecían la mercancía de sus fallos. Si la seguridad me había parecido un antro tenebroso y la política un pantano nauseabundo, el mundo judicial me parecía una cloaca pestilente infestada de ratas inmundas. Mi destino, como el de los cerdos, era el de vivir entre el lodo. Una vez más me resigné con mi suerte, me tapé la nariz y seguí siendo el soldado desconocido de la justicia. Entonces dice que por acá: el brillo y la profundidad de mis providencias le abrieron al doctor Velandia el camino de la Corte Suprema. ¿Cuántos magistrados auxiliares no son los cargaladrillos, como lo vimos también, o como lo fui yo? Cuando inicié en la rama judicial, ese era el cargaladrillos, así se le decía. Y ahí empecé escalafonando. Bueno, en fin, pero no pertenecí fue a la JUPEM. Entonces, del mismo modo que la elocuencia de mis discursos le había flaqueado el doctor Mondragón la puerta del Senado de la República. Naturalmente me llevó consigo, no me quería pero me necesitaba. Mi labor allí era más delicada y compleja, pero el derecho penal no tenía ya secretos para mí. Y el magistrado, gracias a mi esfuerzo, siguió cubriéndose de gloria jurídica. Ahí es cuando viene entonces la muerte del magistrado encima del Código Penal. Ay, no.
Durante los 5 años en que estuve administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, comprendidos entre 1946 y 1951, el país había sido escenario de los más importantes y dramáticos acontecimientos. Y ya para terminar el cuento acá, pues, a pesar de que las perspectivas eran sombrías, mi retiro del Poder Judicial me produjo una agradable sensación de liberación. Al fin poder erguir la cabeza y respirar aire puro. Por espacio de 5 años había renunciado a mi dignidad humana para convertirme en el esclavo servil de una sátrapa que me había explotado intelectual y económicamente sin misericordia, porque no solamente había exprimido mi cerebro, sino ordeñado mi bolsillo. Ya no tendría que asistir a las ágapes quincenales, ni a las fiestas de cumpleaños, ni contribuir al abastecimiento del ropero y la dispensa del impúdico personaje, ni oír las cínicas proposiciones de Rabanito, ni las desvergonzadas de Besueburra, ni ser, en fin, testigo de prevaricatos, cohechos y componendas repugnantes. El esfuerzo sobrehumano que había realizado para dominar una de las principales ramas del derecho, sin haber cursado estudios universitarios, la concepción y redacción de múltiples sentencias me habían dejado exhausto. La experiencia, no obstante, había sido interesante. Definitivamente no hay mejor laboratorio para analizar el alma humana con todas sus grandezas y miserias que una oficina judicial. Había tenido además la oportunidad de conocer por dentro el templo de la justicia, que es en realidad una feria donde todos los valores morales son instrumentos negociables. Mi vida burocrática ha sido una cadena interrumpida de decepciones. Al desengaño que me produjo el ambiente de la seguridad de la seguridad, se agregó después el desencanto que suscitó en mí la farándula de la política, las convenciones y el Congreso. Posteriormente hube de sufrir la dolorosa desilusión que me causó el espectáculo de la farsa judicial. 3 actos de una misma comedia: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Las famosas instituciones republicanas y democráticas ensalzadas por los políticos de uno y otro partido eran simples comparsas de carnaval. Hoy, a la altura de los 62 años, puedo declarar que en mi altar interior no queda en pie ninguno de los ídolos de mi juventud. Los gigantes de arena que construyó mi ingenua fantasía fueron barridos hace mucho tiempo por el simún de la realidad. Muy bien, la reflexión en estos momentos es que tú no seas un Bernabé Bernal, mi querido joven estudiante que estás apenas ingresando, transitando o saliendo de la universidad. Y de pronto alguien que esté en esa situación dentro de la rama judicial, es tiempo que lo piense, que no siga siendo un lazarillo, no siga en esa situación que es la triste realidad y que aún se mantiene. No es nada alejado de la realidad, y ya ustedes saben muy bien, para dar un mero ejemplo, el asunto llamado disque cartel de la toga. Entonces, ¿en qué estamos? Esa es una reflexión que dejo aquí, mis queridos amigos, en este momento, y más en esta situación que estamos viviendo desde el famoso tema de la virtualidad, donde a los jueces les importa, como dice por ahí en su obra el padre Lineros, MVM, me vale monda. Así es la realidad. Eso es, hay que decirlo sin pelos ni tapujos, claramente. Si usted tiene la oportunidad, hágase por sí mismo, sea un profesional independiente, ábrase espacio.
Esa es la invitación, porque realmente en la rama judicial eso, no va a decir que en términos generales, pero sí es un asco.